aunque tiene esta letra I, es un solo posgrado, no son dos. Digamos que son dos procedimientos los que se van a enseñar con un mismo resultado, ¿no? Es como hacer esto, ¿no? Son un procedimiento literario y un procedimiento escénico para la creación dramatúrgica. Y dramaturgia entendida como qué, ¿no? Así a grandes rasgos, ¿no? Del verbo griego drao, que significa obrar, como sinónimo de hacer, lo explica Aristóteles en el tercer capítulo de la Poética, que es un verbo que se utiliza más bien en las provincias, no en Atenas, y que se ha hecho particular para el teatro. El participio de drao es drama, es decir, obra, y en este sentido queda restringido desde tiempos de Aristóteles, como mencioné, a la obra teatral, tragedia, comedia, cantos fálicos, sátiras, etc., ¿no? Distinguiéndose así de la obra en general, como la conocemos, ¿no? Que viene de latín opus, operis. Por otro lado, ergon designa el trabajo, y derivado de este verbo el sufijo urgia, como el proceso de un trabajo, así como en la palabra metalurgia, que quiere decir que es el proceso por el cual se trabaja el metal. De esta manera, la dramaturgia es el proceso por el cual se trabaja, o bueno, se compone una obra teatral, entendida como espectáculo, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo en la maestría, ¿no? La dramaturgia como un proceso de trabajo en la composición de las obras, ya sea mediante un procedimiento literario o mediante un procedimiento escénico, es decir, una escritura escénica yendo al trabajo con los actores, ¿no? Por lo tanto, la dramaturgia escénica es el proceso o procedimiento mediante el cual se trabaja la composición de una obra dramática desde el escenario, con los actores usando diversas técnicas de improvisación dirigida. Y asimismo, la dramaturgia literaria pues es el proceso o procedimiento mediante el cual se trabaja la composición de una obra dramática desde la escritura lingüística. Entonces, estos son los dos procedimientos que vamos a tener en la maestría. Estas son las dos líneas del programa. ¿Qué tienen en común estas dos líneas? Bueno, pues que ambas van a atender a las mismas reglas de composición dramática. Se basan en la transformación de una situación mediante las acciones. La transformación debe atender a una progresión dramática, que puede entenderse como este proceso dialéctico de tesis, antítesis, síntesis. Las acciones deben mantener relaciones de tensión dramática también entre ellas, ¿no? Contradicción o contraste, contraimpulso, equilibrio precario, pausa, ¿no? Y todo esto debe tener un hilo conductor conceptual, lo que podríamos llamar quizá temática, y uno estético, que le ponemos a veces el nombre de leitmotiv. Entonces, estos dos, digamos, es lo que son los procedimientos que se siguen en la dramaturgia, en líneas muy generales, y que se van a llevar a cabo desde estos dos procedimientos, ¿no? Ya sea desde la escritura lingüística o desde la escritura escénica. Una maestría en dramaturgia desde este punto de vista pues tendría que ser un posgrado profesionalizante, no es un posgrado en investigación, sino que se van a desarrollar habilidades, destrezas para la escritura, otra vez desde la lingüística o desde la escena. Y ya que se basa en adquirir un grado de destreza en el dominio práctico de las reglas de composición dramática. Sin embargo, por cuestiones de duración, los alumnos de una maestría de esta naturaleza, aunque dominen las reglas de composición dramática, solo podrán aplicar esta destreza en uno de los dos procedimientos para la titulación, ya sea la escritura escénica o la escritura literaria, ¿no? Entonces habrá las materias obligatorias pues son para las dos líneas, pero en el campo de la optatividad es donde estará cierta especialización, aunque hay optativas que son también para las dos líneas, pero habrá algunas optativas específicas que lleven a la escritura escénica o a la literaria. ¿Existen programas similares como este? Pues bueno, nos dimos a la tarea de ver
en el campo nacional. En este estudio de efectividad donde se analizaron 23 programas de maestría en México que podrían ser afines, entre los cuales el 95% no ofrece asignaturas asociadas a la dramaturgia. Aunque son afines, pues no, en realidad no hay materias que vayan directamente relacionadas con la dramaturgia. De este 5% que sí ofrecen asignaturas asociadas a la dramaturgia, tendríamos por un lado la maestría en artes escénicas de la Universidad Veracruzana, que sí tiene registro en el PNPC y está orientada a la investigación, es decir, no es de la misma línea que estamos poniendo nosotros, que es profesionalizante, sino es una maestría que va orientada a la investigación. Y por otro lado tenemos las maestrías en dirección, una de la ENAC y la otra de la ESAE, de la Escuela Nacional de Arte Teatral, que depende del INBA, y la otra de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Estas son profesionalizantes, pero no cuentan con registro en el PNPC y están orientadas únicamente a la dirección de escena. Y bueno, también vimos en el extranjero, donde hay algunos programas que tienen cierta afinidad con el nuestro. Por un lado está la Universidad Nacional de las Artes, la UNA, en Argentina, que tiene este programa que se llama Maestría en Dramaturgia. Y el perfil de egreso que declaran ellos es la formación plural como artistas e investigadores, capacitados para realizar obra teniendo en cuenta diferentes modelos dramatúrgicos. Eso es lo que ellos declaran como perfil de egreso, que más o menos se parece, creo que la que más se parece a la nuestra. Está la Universidad de Antioquia en Colombia, que tiene la maestría en dramaturgia y dirección, cuyo perfil de egreso es desempeñarse como creador de propuestas escénicas creativas que dinamicen la práctica teatral en sus distintos lenguajes y niveles de recepción. Está la Universidad Internacional de La Rioja en España, máster universitario en estudios avanzados de teatro, cuyo perfil de egreso es crear montajes escénicos de cualquier naturaleza, poner por escrito historias originales o adaptaciones de textos clásicos, producción y distribución de espectáculos. Esta difiere un poco más de la nuestra y se basa más bien en la puesta en escena y en la producción. Y por último, tendríamos en España también la Universidad Carlos III de Madrid con el máster en creación teatral, del cual el coordinador es Juan Mayorga. Dotar de herramientas fundamentales para la concepción y desarrollo de proyectos escénicos en los distintos ámbitos: dramaturgia, dirección, interpretación, coreografía, escenografía, iluminación. Entonces es un espectro un poco más amplio, ¿no?, de todas las partes del quehacer teatral. De hecho, tenemos como meta para el próximo semestre hacer convenios específicos con 3 de estas universidades, con la UNA, con la Antioquia y con la Carlos III de Madrid, para la movilidad académica. O sea, para empezar por ahí, no creemos que vayamos a terminar nada más con estas alianzas, pero sí, por lo menos empezar con estas 3. ¿A quién estamos dirigiendo la maestría? Pues tenemos básicamente dos perfiles de ingreso. Primero tendríamos egresados de programas de licenciatura en teatro o artes escénicas que tengan o no experiencia en la dramaturgia escénica y o la literaria. Existen actualmente 29 licenciaturas en teatro de universidades registradas en la NUYES, más otras que no están registradas. Entonces, bueno, eso es parte de la gente que estamos convocando para este programa, y también egresados de otras licenciaturas afines que cuenten con experiencia de al menos 3 años en la dramaturgia literaria o la dirección de escena. Entonces, estos son como los perfiles. Cada uno de estos perfiles tendrá un proceso quizá un poco distinto en algunas cosas para la inscripción. Es decir, los que sean egresados directamente de un programa de teatro, pues no requieren demostrar la experiencia. Los que no tengan esta licenciatura en teatro o en artes escénicas
sí tendrán que demostrar experiencia. Además, quienes vengan de un programa que esté certificado, que tenga cierta certificación, ya sea del CIES o de CAESA o de algún organismo similar, pues sería la entrada sin más preámbulo, ¿no? En caso contrario, vamos a poner un pequeño examen de conocimientos, nada más para ver que los alumnos tengan ciertas nociones, que aunque no hayan estudiado, que tengan cierta experiencia, hay conocimientos básicos, por ejemplo, sobre teoría teatral, sobre historia del teatro, que deben de tener, que a lo mejor, aunque tengan años de experiencia haciendo teatro, si no tienen estos conocimientos, pues no podríamos detenernos a explicarles ciertas cosas, ¿no? Entonces va a haber un examen así como nada más de algunos conocimientos generales. ¿Qué objetivos perseguimos con este programa? Primero, desarrollar habilidades para el análisis crítico y especializado del propio proceso creativo, utilizando herramientas de la historia, la filosofía, la teoría y la poética del teatro. Es decir, que los alumnos sepan, ¿sí?, analizar su propio proceso y registrar también su propio proceso creativo. También que exista una creación de obras donde se integren recursos y herramientas para la escritura dramática, ya sea escénica, literaria, orientada hacia una identidad artística. Esto nos parece muy importante porque en un posgrado profesionalizante, porque las herramientas no solamente es adquirir, digamos, conocimientos por adquirir conocimientos, sino estamos pensando, como es precisamente profesionalizante, cómo hacer que el egresado, o sea, cómo insertarlo dentro del mercado laboral. Y lo que hemos visto es, dentro, digamos, del mercado laboral de las artes, pues es que nuestros empleadores en realidad no son casi instituciones, ¿no? Los empleadores por lo regular pues podrían ser instituciones educativas, sí está dentro de lo que estamos proyectando, pero la inserción en el mercado laboral es directamente en el ambiente teatral, ¿no? ¿Y cómo hacer para insertar a los artistas en el ambiente teatral? Pues es precisamente esto de aquí, ¿no? Creando esta identidad artística. Es lo que hemos visto que hace que los creadores puedan notarse, es decir, lo que se conoce como una firma, ¿no? La firma, que tengan una identidad reconocible, que a veces pues se les da, ahí está, o a veces llevan años trabajándola conscientemente. Y bueno, el desarrollo de propuestas innovadoras en el ámbito de la dramaturgia que integren conocimientos teórico-metodológicos que contribuyan a la reflexión sobre las dramaturgias contemporáneas. También hemos visto que esto es algo necesario dentro del campo teatral, ¿no? Esta reflexión sobre el propio proceso creativo, pero que contribuya además a la reflexión sobre la dramaturgia contemporánea, sobre el estado del teatro, sobre el estado de la dramaturgia, y también que ayuden a desarrollar, ¿no? a desarrollar el campo teatral. Entonces, por eso tenemos el perfil de egreso, ¿no? Crear, ya sea desde la escena o desde la literatura, obras dramáticas originales y de calidad. Producir textos teóricos sobre su proceso creativo y de reflexión sobre su impacto en el teatro nacional. Crear propuestas teóricas sobre la metodología y epistemología de la dramaturgia con el fin de producir textos académicos o programas educativos de nivel superior, es decir, esto también va enfocado a la academia, proyectando unos contenidos para la educación, basado también, como se hace casi siempre en el arte, basándose no solamente en teoría, sino en la propia experiencia creativa.
y lo que decía, generar una identidad artística propia que le permita difundir y posicionar sus proyectos en el medio teatral. Esto es como el perfil de egreso que estamos proponiendo para esta maestría. Digamos que estas son nuestras promesas para los egresados. Esta LGAC se articula mediante el estudio y la realización del acto de creación escénica y de literatura dramática, de literatura dramática, de sus propiedades en tanto que procesos y de sus características como manifestación discursiva. Los alumnos desarrollarán una obra dramática con fines de representación escénica. Entonces, hasta aquí, hasta este punto, esto es lo que coincide con la LGAC que tenemos en un cuerpo académico. Bueno, no está oficialmente todavía el cuerpo académico, pero esperamos que ya en este ciclo quede inscrito. Ya lo teníamos desde hace tiempo, pero nos faltaban ahí algunas cositas burocráticas que cumplir, como certificación del PRODE para algunos integrantes y ese tipo de cosas, ¿no? Esta es la ruta que seguirían los aspirantes. Primeramente, pues el proceso de selección. El alumno ingresa la documentación que se le va a requerir, entre la que se encuentran un anteproyecto de obra a realizar, la carta de motivos para ingresar al posgrado, su currículum y los documentos probatorios de su experiencia teatral en caso de que sean necesarios. También, en caso de que sea necesario, pues sería la cuestión del examen, aunque todavía no está definida cómo se va a hacer. Lo más probable es que sea en línea. Va a ser que sea un examen en línea, donde se les dé una guía y se les dé un tiempo para contestar como opción múltiples, ¿no? El comité de selección, basándose en los documentos anteriores, más una entrevista, va a evaluar el perfil del aspirante. En el caso de que alguien que no viva en Baja California quiera ingresar a la maestría, lo más probable es que esta entrevista, si no tiene la oportunidad, si no tiene pues sí, los recursos para asistir a la entrevista, se podrá hacer por internet, ¿no? Por FaceTime, Hangout o el programa que maneje. Y estos resultados se entregan al Comité de Estudios de Posgrado y los publica en los medios de comunicación pertinentes. Este es el plan de estudios, es el mapa curricular que estamos planteando. Lo voy a ir desglosando para ver. En el primer semestre tendríamos estas materias que son más bien de corte teórico, pero que les darían las herramientas para poder empezar, ¿no? La materia de psicología de la creatividad, estudios de narratología, para en una primera instancia saber plantear historias, aunque al final de cuentas no cuenten ninguna historia, pero es importante saber contar una historia para luego no contarla, ¿no? Técnicas de documentación aplicadas al proceso creativo, ¿sí? Cómo poder documentar lo que uno hace, y esta materia de filosofía del arte y la dramaturgia para pensar la propia profesión. En este ciclo el alumno va a incorporar estos principios teóricos para reflexionar sobre su propio proceso creativo, así como sobre la dramaturgia. Es decir, en este primer semestre son estas herramientas teóricas para para que se pueda dar el proceso de reflexión sobre su propio trabajo y sobre su profesión, que es la dramaturgia. Para el segundo semestre había estas herramientas de intertextualidad, del proceso creativo, análisis de nuevas teatralidades y un par de optativas. Además de reforzar estos principios teóricos, el alumno va a incorporar principios metodológicos para la aplicación del conocimiento adquirido, y para ello es el área de optatividad. Ahorita voy a poner una lista de optativas, pero aquí empezamos con las líneas de la dramaturgia. Bueno, ya habían empezado, pero aquí ya con talleres propiamente, ¿no? De dramaturgia literaria, de dramaturgia escénica, que van en una graduación. Al finalizar este segundo semestre, ¿sí? en el verano, digamos antes cuando finalizan las clases,
se va a hacer un coloquio interno, cuyo propósito pues, es que el alumno participe y va a estar dividido en estas dos secciones para mostrar el avance de sus destrezas en la composición dramática, ¿sí? El objetivo de este ciclo es que se muestre cuál es el grado de avance que han tenido en sus habilidades. Por un lado, van a realizar una pequeña ponencia donde van a reflexionar sobre su proceso creativo y sobre su poética individual. Y luego habrá una muestra dramatúrgica donde habrá unas lecturas dramatizadas de la obra escrita o un work in progress de una puesta en escena. Aquí voy a apuntar que sobre todo para las materias de la dramaturgia escénica, pues obviamente van a requerir estar trabajando con actores, ¿no? O sea, los que lleven la dramaturgia literaria, pues bueno, van a estar sentaditos en el salón trabajando en su computadora, pero los de la dramaturgia escénica sí requerirían estar trabajando con actores. Para esto vamos a crear un programa de prácticas profesionales y servicio social para los últimos semestres de la licenciatura, para que estén, digamos, estos actores al servicio de los alumnos de la maestría, quienes también van a participar en las lecturas dramatizadas. En el tercer semestre, bueno, pues ya empiezan con el seminario de trabajo terminal, donde vamos a empezar a guiarlos, y otra serie de optatividad. En este ciclo, esta materia obligatoria está enfocada a desarrollar las habilidades de escritura académica e ir perfilando la estructura del documento del trabajo terminal. Las optativas servirán para que puedan experimentar con la composición dramática. Es decir, en los primeros semestres se van puliendo, se van sentando ciertas bases, se van puliendo ciertas destrezas, para que en el tercero y sobre todo en el cuarto semestre entren a un grado, digamos, ya de experimentación. En el cuarto semestre, pues el segundo seminario de trabajo terminal y toda la serie de optativas. Y aquí está, si en el primero se crea como la estructura del trabajo, más ciertas herramientas de escritura académica, en este segundo ya se está enfocado a desarrollar el documento del trabajo terminal. Es importante que los alumnos al terminar este seminario ya tengan al menos el primer borrador del documento, que irá cambiando ya con su coordinador, con su asesor de tesis, pero que ya tengan un primer borrador, ¿no? Y bueno, las optativas servirán para que puedan encontrar y afianzar esta identidad artística dentro de la composición dramática, ¿no? Para eso, la experimentación y luego afianzar la composición dramática. El trabajo terminal que se está planteando, pues va a constar por ejemplo de una portada, una introducción donde describe los contenidos y características del trabajo, un ensayo reflexivo donde va a mostrar la capacidad para problematizar y conceptualizar la dramaturgia. Queremos que este material, este ensayo reflexivo, si lo desprendemos del aparato académico, sea un material publicable, ¿sí? Que tengan algo precisamente que puedan publicar, porque esto es una especie de carta de presentación para el mercado laboral, es decir, para su propia marca artística, ¿no? Como lo hacen algunos, por ejemplo, uno de los casos más conocidos es el de Alberto Villarreal, ¿no? Que hace todos sus ensayos teatrales y publica sobre sus propios procesos y sobre su teoría teatral, etcétera, ¿no? Que sí, es una manera de contribuir al conocimiento, por un lado, pero también es una manera de posicionarse dentro del mercado, ¿no? Como lo hacen los dramaturgos, directores, etcétera, que tenemos bien ubicados, son precisamente porque tienen una identidad bastante clara, ¿no? Reconocemos una obra de Alberto, una obra de Richard Riqueira, una obra de Ricaño, desde los primeros 3 minutos, ¿no? Una entrevista realizada al estudiante con el propósito de que sintetice y verbalice lo expuesto en el ensayo. Y esto también sirve para pensar su identidad artística y posicionarse en el mercado teatral, es decir, esta entrevista que también pueda ser publicable,
¿no? Como esta especie de lanzamiento. Obviamente una bibliografía y el apartado de la creación dramatúrgica, donde se pondrá el texto literario de la obra terminada o un video de la obra escénica como work in progress. Es decir, no es una puesta en escena porque no le damos al alumno las herramientas de producción, pero queremos que con todo esto, ¿sí?, con todo este material, ellos ya estén preparados para lanzarse al mercado laboral. Es decir, si es una obra literaria, bueno, pues que este texto ya esté terminado y que puedan mandárselo a compañías, a directores, etc., ¿no? Y el gancho, digamos, para hacerse notar, para que los volteen a ver y quieran leer la obra, pues son estas dos cosas, ¿no? Entonces, la publicación de este ensayo y también la entrevista, ¿no? Y por otro lado, el work in progress, el video del work in progress, porque no les estamos dando herramientas de producción. Entonces no podemos poner que van a realizar una puesta en escena porque no les estamos dando las herramientas, digamos, de gestión y de producción y de nada. Es decir, sería la obra así como en obra negra, ¿no? En obra gris. Pero este video y este material, para que puedan pedir precisamente una beca o un financiamiento a una institución o a una empresa y puedan obtener los recursos para la financiación del proyecto. Para el ingreso, el alumno pues ya tiene que haber concluido los 80 créditos del programa. Una vez que el trabajo terminal tenga el voto aprobatorio del jurado, es decir, del tutor, de un cotutor y un lector, el alumno solicita las fechas para la presentación de obra y trabajo terminal de la continuación del programa educativo. Se presenta la obra como lectura dramatizada en el caso de la literaria o como work in progress en el caso de la escénica, y el alumno hace una exposición del documento frente al jurado. Esto es necesario, ¿sí? Aunque ya se está presentando el documento, supongo que ya lo dirigió y todo, ya se le hizo la entrevista, etc. Es necesario que haga esta exposición por dos motivos. Uno, porque es algo que va a tener que hacer en su desarrollo profesional, va a tener que estar exponiendo constantemente su trabajo. Y dos, para realmente cerciorarnos que haya sido él el que lo escribió, porque luego se pueden prestar algunas cosas ahí, ¿no? De que alguien más se lo hizo. Entonces, bien, se recaban las firmas del jurado y se hace llegar la documentación a la coordinación del posgrado de la Facultad de Artes, y de ahí sigue ya todo el proceso. Contamos también con un núcleo académico básico, el famoso NAB, que es en el que lo estamos basando para poder abrir esta maestría. Tanto la UABC como el CONACYT piden al menos, para poder abrir una maestría, al menos 2 doctores y 4 maestros como núcleo académico básico. Y obviamente que estos tengan un área de expertise, un área de experiencia, que aporten sus conocimientos, su trayectoria en beneficio del programa educativo. Y que obviamente su trayectoria, su experiencia, sea coherente con lo que estamos planteando, ¿no? Claro, vamos a tener otros maestros de asignatura, pero este es el núcleo académico en el que se está basando. Otra cosa, ¿no?, que se les exige por parte de CONACYT a los programas es, además de contar con cuerpos académicos, que ya lo vamos a inscribir, también es contar con maestros que estén en el SNI. En este caso, como es una maestría profesionalizante y en artes, nosotros todavía no contamos con nadie en el SNI, pero tenemos el equivalente en el de las artes, es decir, el Sistema Nacional de Creadores de Arte. El doctor Norzagaray actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte por tercera vez, si no me equivoco. Tenemos todas estas líneas de optativas que operan para ambas líneas, ¿no?, que son historia del teatro y las ideas.
tenemos esta línea de historia del teatro y las ideas, donde se ve la historia del teatro en contexto con la historia no solamente del arte, sino en contexto con la historia de la ciencia y de la filosofía. Hemos hecho esta serie de historia del teatro y las ideas en distintos periodos, ¿no? La antigüedad, que abarca periodo básicamente grecolatino, Edad Media y Renacimiento, la modernidad y la posmodernidad, ¿no? Para ver, o sea, cómo es que todo el contexto de ideas afecta al desarrollo del teatro, ¿no? Esto es para ambas líneas. Tenemos un seminario de dramaturgia hispanoamericana contemporánea para que vean lo que se está haciendo actualmente en Hispanoamérica. Un seminario de dramaturgia mexicana contemporánea, que también estaremos invitando a Elvira a que nos dé algunos talleres. Antropología filosófica aplicada al teatro, es decir, ¿por qué esto? ¿No? Hay una cuestión muy simple, que el cambio en la teatralidad se da en el cambio, no son o sea, lo único que vemos a veces son ciertos cambios en la forma, en las estructuras. Es que en la antigüedad tenían coro y ya en el Renacimiento ya no tienen un coro. Pero ¿a qué obedece eso? O sea, no es nada más que no tenga coro. O sea, los cambios profundos son en la manera de ver el ser humano. Es decir, ahí es donde están los cambios profundos en el teatro, ¿no? Por eso, a eso va enfocada, por ejemplo, esta materia, ¿no? Hacer conciencia sobre los cambios profundos en la teatralidad vienen con un cambio de conciencia de lo que es lo humano, ¿no? O sea, de Edipo a Hamlet. O sea, el cambio principal es que Edipo acepta un destino y Hamlet forja su destino. O sea, yo no voy a querer mi destino, pero yo lo que me dice el fantasma lo voy a poner a prueba. O sea, Hamlet es un científico, básicamente. Y es todo un cambio de la mirada de lo humano a lo moderno, ya casi, ¿no? Es como el primer personaje moderno en ese sentido científico. Entonces, bueno, otras materias sobre drama y música, talleres de estilística, por ejemplo estará el de reliefes, ergonomía del drama. Estas optativas serán solamente para la dramaturgia escénica y que llevan esta progresión, es decir, escritura escénica 1, escritura escénica 2 y taller de experimentación actoral. Es decir, en la primera, pues básicamente cómo establecer un espacio escénico, composición del espacio escénico, y composición dramática y del espacio escénico, ¿no? O sea, es decir, composición, digamos, metafórica, un poco como lo que estamos llevando en el proceso aquí, es reafirmar las bases de la escritura escénica, de cómo componer en el escenario, llevarlo a un nivel metafórico, poético, y finalmente a un nivel de experimentación, donde puedan experimentar con los actores nuevas teatralidades, nuevas formas de actuar, etc., ¿no? Y finalmente, pues, optativas para la dramaturgia literaria, pues es esta línea, ¿no? Dramaturgia 1, 2 y taller de experimentación literaria, que llevan, pues, más o menos lo que estamos haciendo aquí de manera un poquito más amplia, ¿no? O sea, fortalecer las bases, llevarlo a un nivel poético y finalmente hacia una experimentación con la literatura. Pero sí, digamos, estas puedes escoger cualquiera, pero en la línea que tú declares en un principio, habría que escoger una de estas dos, porque si tomas una acá y otra acá, no hay una continuidad, no hay un proceso que vayas a poder seguir en el grado de adquirir estas destrezas, ¿no? Bien, pues hasta aquí, en términos generales, de esto se trata la maestría, y esto es lo que cómo estamos tratando, digamos, de estructurarla y de sustentarla. Bueno, pues ahora sí, se reciben preguntas.